comprado de la tienda de Fina, ahí en la avenida Cervantes. Una herboristería muy buena, que lleva muchos años ahí. Y ahora voy a empezar el paquete de ajedrea. Ajedrea es lo que llaman hierba de olivas. La hierba de olivas, el hinojo y el tomillo son hierbas digestivas. La ajedrea y el tomillo son hierbas del Mediterráneo y el hinojo centroeuropea, como hierbas europeas. Pero que las tres hierbas son digestivas. Ahora me las preparo aquí. Introduzco en el fondo. Estos botes han sido hervidos y desinfectados porque los hemos utilizado ya el año pasado. 2 cebolletas. Esto va a gusto de cada uno. Yo llevo ya 5 años haciendo esto y pongo 2 pepinillos. Y ahora cuando cojo ya y voy metiendo olivas. Voy metiendo olivas, manzanilla, más o menos por la mitad, y cuando ya tengo más o menos la mitad, pues vuelvo a ponerle un par de cebolletas más, un par de cebolletas. Pepinillos más. Estas olivas las cogí hace 15 días y las chapé y están curadas con sal. Pongo por cada litro de agua 55 gramos de sal, y aquí hay 12 kilos de aceituna y he hecho las cuentas y le he puesto eso, y ahora le he hecho una cucharadita que son 5 gramos hinojo cada una, ajedrea, vale, y el tomillo. Las olivas, luego se hace una etiqueta el día que se ha envasado y ya está. No hace falta llenarlo hasta el tope, porque ahora lo que le pondréis agua en sal que tengo preparada, un poquito de vinagre y aceite, ¿vale? 2 botecitos más y luego ya pondré el vinagre y el aceite. Ya veremos la conserva. Hay muchas leyendas sobre el hinojo. El hinojo decían que no podía estar en los conventos, que si era afrodisíaco, pero eso solo son leyendas que se decía pues en el 1600 por ahí, y hay gente que dice no, el hinojo es afrodisíaco y tal. Afrodisíaco no hay nada. Yo me leí de joven la enciclopedia El hombre y mujer, y decía ahí que las ostras eran afrodisíacas. Ostras, ya ves en esa época quien comía ostras, en 1977. Entonces resulta que dicen estas historias muchas veces, pero resulta que esto no es real.
porque las pastillas que hacen Viagra era para crear la circulación de la sangre, y luego como dilataba los vasos sanguíneos, pues se dieron cuenta que también servía para tener sexo, pero era por eso, porque dilataba los vasos sanguíneos y era un medicamento para el corazón y nada más. Y entonces pues después se dieron cuenta y hicieron otra pastilla, se llama, creo, Viálisis. Y también ahora pues han hecho la pastilla para las mujeres también, porque también les pasa lo mismo, cuando están malas del corazón o pasan algo, o la edad algunas, pues resulta pues que no, que necesitan una ayuda. Y eso pues es con receta médica y la gente que tiene necesidad de eso, pero hay gente que sigue haciendo vídeos de conserva de olivas y lo dice, pero no hay ningún alimento que sea afrodisíaco. Ya ves, estas pastillas, lo potentes que son, que si te las tomas y te pasa algo, te dice el médico, ha tomado esto, ha tomado el otro, porque si no, en el quirófano y te meten algo, te se carga. Entonces, no hay ningún alimento que lo que es la buena compañía, el ambiente y la historia que uno se hace, y ya está. Pero no hay más, la imaginación y ya está. Si notáis un poco en mi acento es español, mi acento es español de España, pero hablamos valenciano aquí, y no digáis que es un valenciano cerrado, este hombre habla, no, mi valenciano no cerrado, aquí se llama valenciano apichar, y este es del centro de Valencia, la capital, donde más se habla el castellano, y entonces no es un valenciano cerrado, sino es un valenciano más bien castellanizado. Entonces no, los que sean de otros sitios de México, Honduras, Colombia o por ahí vean el vídeo y digan, hostia, este está hablando castellano pero notamos un acento raro. Pues aquí tengo agua con sal, cada litro tiene 55 gramos de sal, pero esta agua ha sido hervida. Y ahora pongo el agua más o menos hasta aquí, casi hasta el tope del borde, pero no hasta el tope del todo, porque tengo que añadir una cucharada de vinagre y aceite. Vale, lleno el cacharrín más o menos por aquí, como ahí lo podéis ver en el vídeo, y hay que dejar un poco de espacio para el vinagre y para una cucharada de vinagre. Dentro de lo que cabe, a mí me gusta más o menos hacerlo con unas medidas, porque así yo voy viendo y apuntándome qué es lo que le he puesto cada año y al gusto como me gusta, o a vecinos que también les doy también. El hacer estas conservas es el seguir la tradición y de una forma un poco también es pues pasar el tiempo, y es como un placebo, te sientes bien, lo haces y luego disfrutas comiéndotelas, más que nada. Pero ¿ves? Ahora lleno una cucharadita más o menos y la añado, y esta de aquí otra. Esto es vinagre de manzana, ¿vale? Esto es para conservarlo. Y ahora pongo aceite de oliva extra virgen, me gusta, y voy llevando varios años probando este aceite. ¿Ves? Una cucharita también, o dos, mejor. Una cucharadita para utilizarla después. Y ahora mismo, para que no me quede aire, lo que me falta un poquitín más es llenarlo un poquitín más de agua para que no se oxide. Ahí. Y ahora lo que se hace después ya es taparlo y ponerle una etiqueta. Se tapa, se pone una etiqueta, en 15 días ya se quedan los sabores aquí
aquí dentro y ya se pueden comer con los aromas de las hierbas que le hemos puesto, y las olivas ya están bien, o sea, conforme están aquí ya arregladas, ya están carnosas, tienen una textura muy buena y están muy bien para el paladar, para hacerte una ensalada o bien para picotear un poquitín y hacerte un traguito de vino, está muy bien. Pues bueno, aquí tenéis ya desde la Pobla de Vallbona, Valencia, cómo se hacen las olivas de por aquí, por esta zona. Más o menos me imagino que casi igual que en otros sitios de España. Pues ya está, me despido, Rafael Córcoles, y hasta el próximo vídeo. Acordaros de suscribiros a mi canal Rafael Córcoles, apuntaros, poner un like, me gusta y compartirlo. Muchas gracias. Hasta luego, hasta el próximo vídeo.